Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a optativa, manejo de la vía aérea en el ambiente intra y extrahospitalario. Quien les habla, la médica especialista en anestesiología, Erika Márquez. Soy médico anestesiólogo, magíster en control total de la vía aérea, formada en la Universidad Internacional de Valencia, España. Actualmente me desempeño como docente de posgrado y por supuesto trabajo con ustedes en pregrado. Un gusto saludarles. El día de hoy, el tema anatomía de la vía aérea. Realmente este tema voy a resaltar los aspectos más importantes que necesito que manejen o que aprendan a reconocer acerca de las estructuras de la vía aérea y cómo se divide. La vía aérea se divide en vía aérea superior e inferior. ¿Ok? Entrando ya un poco en materia, la intubación endotraqueal no es más que un procedimiento que consiste en colocar un tubo, valga la redundancia, endotraqueal introducido a través de la boca o a través de la nariz, porque bien es sabido que podemos intubar a través de la nariz cuando sea necesario o cuando haya lesiones de lo que es el macizo facial o en el caso de una anestesia general, cuando los pacientes o cuando el cirujano necesita trabajar en lo que es la boca o a nivel de lo que es maxilar, la intubación también puede hacerse por vía nasal. La vía convencional o la más utilizada, la vía oral. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de administrar oxígeno al paciente o para administrar algún tipo de terapia, por ejemplo, los pacientes con infección respiratoria o pacientes a los que se les necesite realizar una toalé de las vías o limpieza de la vía respiratoria, entonces a través de la intubación endotraqueal podemos hacerlo. ¿Qué ha sucedido históricamente? Bueno, inicialmente la intubación era utilizada para ventilar solamente en los casos donde había que reanimar un paciente. Posteriormente o con el pasar de los años empezaron a aparecer tubos endotraqueales como de un material de goma, un material como rosado, lo van a ver en la bibliografía, o como naranja, que no permitía visualizar lo que era el contenido de la vía respiratoria o, por ejemplo, algún tipo de secreciones, no la podíamos distinguir, entonces los tubos inicialmente eran oscuros. Y posteriormente fue que aparecieron los tubos endotraqueales, que son los que pueden ver en el fondo de la lámina, que son transparentes, cada vez de mejores materiales, atraumáticos, ¿ok? Okay. Y después, con el advenimiento de la anestesiología, ¿verdad? De administrar anestesia general y porque nuestros pacientes al administrar medicamentos, ellos pierden el control de la vía aérea, entonces necesariamente hay que intubarlo. ¿Ok? Entonces, esto para administrar oxígeno al 100% o una mezcla de gases para dar anestesia general. ¿Cuáles son las indicaciones para intubar un paciente? En primer lugar, proteger la vía aérea. ¿Protegerla de qué? De secreciones, de piezas dentarias, de cualquier sustancia que ponga en peligro la vida del paciente y que pueda parcialmente entrar a lo que es la vía aérea. Por supuesto, para aislarla, para realizar algún tipo de tratamiento pulmonar, administrar oxígeno o realizar oxigenoterapia y para administración de fármacos cuando tenemos pacientes en parada cardiorrespiratoria que no contamos con ninguna vía periférica porque esté colapsada, entonces a través del tubo endotraqueal nosotros podemos administrar fármacos como por ejemplo en este caso la adrenalina para poder iniciar la terapia, en este caso la reanimación cardiopulmonar. Bien, la vía aérea se divide, como les expliqué al inicio, en vía aérea superior y vía aérea inferior. La vía aérea superior, a su vez, sabemos, empezando pues desde la porción más superior, tenemos la nariz, cuya función principal es la de calentar el aire y filtrarlo. ¿Filtrar qué? Las partículas que puedan ingresar a lo que es la vía aérea. Tiene una porción nasal anterior, ¿verdad? Donde tenemos lo que son los orificios nasales y los cornetes. Y tenemos también la fosa nasal principal o propiamente dicha, conformada por lo que son los cornetes y el tabique nasal. Y también en esta porción superior tenemos lo que son los senos paranasales. Como ya sabemos, cavidades neumáticas que se encargan de calentar el aire, humidificarlo y sirven de caja de resonancia también. ¿Ok? La faringe
en un adulto promedio mide aproximadamente 12 a 15 centímetros y se divide en tres porciones: la epifaringe, mesofaringe o hipofaringe, ¿ok? Y se inicia desde lo que es la base del cráneo y tiene principalmente músculos constrictores que ayudan a cerrar la vía aérea. La nasofaringe se extiende desde la base del cráneo hasta aproximadamente la cervical número 1 y detrás de ella se encuentran lo que son las coanas. Y en las paredes laterales desembocan lo que son las trompas de Eustaquio, que son la comunicación con los oídos. Tenemos pues más abajo lo que es la orofaringe, que va o se extiende desde el paladar blando hasta lo que es la epiglotis, ¿sí? Ya esto está como más cercano a lo que es la vía aérea inferior. Tenemos dentro de la orofaringe, como ya sabemos, contamos con la lengua y los pilares amigdalinos. Y la laringofaringe, la porción más inferior, se extiende desde lo que es la epiglotia hasta lo que son los llamados cartílagos aritenoides. ¿Okay? Tenemos en la hipofaringe los aritenoides y el cricoide. Esto es más o menos, de todas maneras yo les voy a mostrar un poquito más adelante unas imágenes de mostrándole con un corte longitudinal lo que son las estructuras de la vía aérea. La laringe, la laringe se extiende aproximadamente desde la cervical 4 hasta más o menos C6, ¿ok? La laringe es también llamado el órgano de la fonación y ella incluye lo que son las cuerdas vocales y sirven principalmente o está encargada de lo que es la parte de respiración y de deglutir y por supuesto también está involucrada en lo que es el habla. Aquí tenemos un corte longitudinal, ¿verdad? Visto desde atrás, como si miráramos al paciente desde la parte posterior, y entonces tenemos lo que es la epiglotis, es esa lengüeta, es como una lengüeta que se encarga de cerrar la vía aérea. Cuando deglutimos, ella se cierra, ¿verdad? Y permite el paso de los alimentos directamente hacia el estómago. Y cuando respiramos, la epiglotis permanece abierta y permite el paso hacia la vía aérea inferior. ¿Ok? Estas son una de las estructuras que me interesa que fijen y visualicen. Cuando nosotros realizamos el procedimiento de laringoscopía, introducimos el laringoscopio, entonces vamos a buscar, luego que reconocemos todas estas estructuras que están dentro de la boca, al final de la lengua nos encontramos con la epiglotis, ¿verdad? Y el laringoscopio se introduce detrás de esta epiglotis exactamente en lo que llamamos la vallécula para poder realizar un movimiento de elevación y un movimiento hacia adelante, que es lo que me va a permitir visualizar con mayor facilidad el orificio, ¿verdad? Que es la glotis en este caso, y debemos reconocer estas estructuras nacaradas, que son las cuerdas vocales. El tubo endotraqueal va colocado allí. La vía aérea inferior, principalmente formada por lo que es la tráquea, los bronquios y los pulmones, ¿ok? En términos generales, la tráquea mide aproximadamente unos 2.5 centímetros de diámetro, son como cartílagos en forma de C, ¿ok? Con vista posterior, es decir, que en la parte posterior de lo que es la tráquea vemos como fibras de manera vertical, ¿ok? Y tenemos el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Como sabemos por anatomía o por la dirección del bronquio derecho, generalmente cuando nosotros intubamos a un paciente, si avanzamos más allá del tubo endotraqueal, generalmente se va hacia el bronquio derecho. Por eso es que yo les voy a explicar durante la práctica cómo es la técnica, cómo se realiza y cómo puedo hacer yo para clínicamente saber que un paciente está intubado y el tubo endotraqueal no está selectivo. ¿Ok? Estos bronquios, en términos generales, bueno, están cubiertos por músculo liso, ¿ok? Y son importantes o ellos se encargan de relajarse o de realizar o de ayudarnos con el movimiento de la respiración mientras nos ejercitamos. Y por supuesto sabemos que tenemos dos pulmones, derecho e izquierdo, que el izquierdo tiene 2 lóbulos y el derecho tiene 3 lóbulos. Eso en términos generales es lo que me interesa que recuerden, ¿ok? En estos casos, estos pacientes que les muestro acá, pues siempre son un gran reto porque como podemos observar, la estructura normal de lo que es la vía aérea está deformada. Por supuesto, es hermoso cuando tenemos un paciente que tiene una vía aérea
característica, un paciente muy fácil, un paciente que tiene un cuello alargado, que no tiene un cartílago tiroides prominente, que no tiene la lengua grande. Entonces son muchas de las características que yo les voy a ir indicando a medida que vamos avanzando en las clases, cuáles son los pacientes fáciles o cuáles son los pacientes difíciles. Evidentemente, un paciente politraumatizado, como el que les muestro acá, es difícil porque ni la boca ni la nariz podemos reconocer fácilmente las estructuras, y entonces es importante irnos familiarizando con qué es lo normal y qué es lo que yo debo buscar y qué es lo que debo aprender a reconocer para poder tener la valentía y poder intentar intubar este tipo de pacientes y que esto no nos genere un estrés. Cuando yo sé reconocer las estructuras básicas de lo que es mi vía aérea superior, entonces se me va a hacer más fácil el camino, ¿ok? Esto es una vía aérea hermosa, una vía aérea normal, esto es lo que debemos reconocer. Si vemos la imagen que les muestro acá en esta lámina, lo que es el techo es lo que es la epiglotis. Recuerden, la epiglotis abre para poder respirar, y las cuerdas vocales, que son esas estructuras que parecen una letra A o simulan una letra A, esas estructuras nacaradas son las cuerdas vocales. Entonces cuando respiramos, la epiglotis se abre o eleva el techo y las cuerdas vocales se abren para permitir el paso del aire. Cuando nosotros deglutimos, la epiglotis, es decir, este techo que tengo en mi hora 12, ¿ok? Tomando como que la estructura es un reloj, ella se cierra, ¿ok? Para permitir el paso del bolo alimenticio a lo que es el estómago, ¿ok? Entonces, recuerden, epiglotis es esto que es el techito, las estructuras nacaradas alargadas, cuerdas vocales. Y si miramos esta estructura, observen, a la hora 6 hay como una escotadura, se llama la escotadura inferior, y aproximadamente lo que pudiera ser mi hora 5 y mi hora 7, pueden ver dos estructuras que son como, simulan como unos granitos, ¿verdad? Como unas pelotitas. Esos son los cartílagos aritenoides. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a realizar el procedimiento de intubación, porque si nosotros realizamos esta maniobra de manera muy brusca, podemos lujar esos cartílagos, ¿verdad? Y allí se insertan músculos importantes que son los encargados de mover las cuerdas vocales. Entonces, debemos, ojo, recordar, ser muy sutiles o realizar una técnica adecuada al momento de realizar la laringoscopía para no causar lesiones de tipo traumáticas en los pacientes. Y otra de las complicaciones frecuentes son las hemodinámicas. Podemos incluso de manera iatrogénica causar alguna arritmia o crisis hipertensiva. Entonces, bueno, esto es lo que quiero que se lleven en su mente, de que son las estructuras que debemos reconocer para poder intubar de manera adecuada y satisfactoria y poder lograr salvar una vida, provocando una ventilación adecuada en nuestros pacientes. Esto es otra vista a través de un video laringoscopio, que es una herramienta útil y necesaria que hay en las instituciones para poder realizar la intubación también, ¿ok? Podemos ver, esto es como se pueden ver en un paciente despierto completamente, cómo abre y cierra la epiglotis, ¿ok? Cuando respiramos. Si pueden ver más a la izquierda, simplemente podemos ver a la hora 12, un poco más hacia abajo, cerca del centro, el techito, que es la epiglotis, que es lo que me tapa la vía aérea, que es ese orificio pequeñito que vemos allí. Posteriormente, en la imagen que está en la parte del medio, podemos ver cómo ligeramente me va exponiendo la epiglotis, lo que son las cuerdas vocales, y pueden ver igualmente entre la hora 5 y la hora 7 los cartílagos aritenoides, y en la imagen que está más a la derecha podemos ver claramente cómo es la glotis, y ahí distinguimos perfectamente lo que son las cuerdas vocales abducidas. Y bueno, muchachos, esto era lo que quería traerles el día de hoy. El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Estudien todos los días, el consejo que les puedo dar. Hay que leer, muchachos, hay que instruirse, hay que prepararse para un mañana. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.